potencial de juntarse. Experiencia colectiva del proyecto Rojo Azabache. Este trabajo tiene como propósito la realización de un recorrido narrativo, en el que se cuenta la experiencia de los integrantes de Rojo Azabache en el proceso de este proyecto emergente en la ciudad de Popayán, quienes, desde la experiencia personal y vivencial, permitirá reflexionar en torno a las potencias y poderes en la experiencia de trabajo colectivo en el escenario local de la ciudad. Su característica de emergente orienta la reflexión hacia los aportes de las iniciativas colectivas que buscan generar alternativas de articulación y promoción desde las prácticas artísticas contemporáneas de la ciudad y su visibilización, considerando el potencial que habita en Popayán y la apuesta del colectivo Rojo Azabache por juntar las potencias personales en busca de un horizonte común, que aporte a la consolidación de la creación en el escenario local desde perspectiva interdisciplinar y situada. ¿Por qué preguntarse por lo emergente? Empezamos con una definición que deja abierta la idea y no pretende afirmar su condición legítima del valor que le da la institucionalidad. La artista Rosa Paolaza Valenzuela define: el concepto de arte emergente es utilizado para denominar la tipología de artistas que comienzan su carrera implicando siempre una categorización que tiene que ver con lo joven. En esto son artistas que les interesa pertenecer a la escena emergente, lo que conocemos como la esfera o el círculo del arte. ¿Y qué pasa con los artistas que no les interesa pertenecer a la escena emergente? Este desinterés se le conoce como sumergente. Son aquellos que la creatividad y el uso de herramientas del arte tienen otro rol indispensable, pero no en la creación de obra, sino en la construcción y participación en procesos sociales. Lo que emerge en los artistas en este caso son nuevas formas de organización y resistencia social, y lo más importante a nuestro modo de ver, nuevas formas de vida. Un claro ejemplo de lo sumergente es el artista plástico de la ciudad de Popayán, Germán Sánchez. Él vive y trabaja en Bogotá, dirige la Escuela de Arte Público La Quinta Porro, en la que genera espacios de formación colectiva en prácticas artísticas en relación al arte público para resignificar espacios subutilizados en la localidad de Usme, suroriente de la capital. Con esta sugerencia de lo emergente y sumergente, dejamos abiertas las siguientes preguntas para reflexionar sobre las prácticas artísticas a nivel local, nacional e internacional. Si se empieza a exponer desde la academia, ¿eres artista emergente o artista en formación? En el momento que culminas tus estudios y te titulas, ¿eres artista emergente o artista profesional? ¿Qué es lo que hace profesional a un artista? ¿Qué es lo que busca un artista emergente? ¿Validación y reconocimiento social? ¿A qué edad es un artista emergente? ¿Y a qué edad es un artista profesional? Si un artista expone por primera vez a los 50 años, ¿es emergente o profesional? Diagnóstico de lo colectivo en Popayán. El espíritu de la época fue el principal motor para generar nuevas alianzas y discursos a nivel nacional, sin temor a lo que la corta y fracasada historia del arte en cuanto a lo colectivo nos podía advertir. Y es que han habido escasos intentos de pasar de lo individual a la unidad, increíblemente reflejado este síntoma también en el país. Si nos remontamos en la corta historia del arte colombiano, lo podemos constatar. Son muy pocas las intenciones e intereses del artista por aliarse con otros artistas. Algunos intentos de lo mencionado son el colectivo El Sindicato, asentado en Barranquilla, y el taller Cuatro Rojo, que también trabajó durante los años 70 en Bogotá, que de alguna u otra manera dejaron su impronta para que recordemos la importancia de la colectividad, pero sobre todo la insistencia por romper los viejos moldes culturales. Si bien la historia se estruja en estos dos colectivos y sigue alargando del genio individual, el presente desmitifica la labor del artista en solitario. Hoy más que nunca se piensa en la necesidad de una articulación del sector artístico, proyectos colaborativos y colectividades.
Nuestro contexto así lo manifiesta, aunque sus propuestas sean opacadas por megapropuestas tradicionales, como es el caso de la Semana Santa y el Festival Gastronómico, quienes se roban todas las miradas y por ende los presupuestos dedicados a enriquecer aún más la cultura. En todo caso, frente a la huella de estos gigantes está la huella de un David. Para verte mejor, Periferia Crítica, Graficultores, Monareta, Residencia Casa Azul, Contraluz, Sirirí, Colectivo Arista, Colectivo Amapola, Popayor, Residencia Artística, Colectivo Reverso, Rojo Azabache, entre otros, quienes de alguna u otra manera están o estaban generando procesos e intervenciones desde el sector de las artes plásticas en Popayán y desde distintas prácticas como el muralismo, el graffiti, el collage, videomapping, exposiciones temporales, entre otras acciones que activaron y activan el sector cultural de las artes plásticas a fuerza de propio pulso y de esfuerzos de autogestión. Referente al sector cultural y las artes en Popayán, existió un proceso de reflexión y análisis por parte de estudiantes y egresados del programa de artes plásticas de la Universidad del Cauca, cuyo diagnóstico manifestaba las limitaciones del ingreso al circuito artístico contemporáneo a nivel nacional, y a su vez se ponía la atención en cómo fortalecer la incidencia profesional de los artistas y colectivos en la región. El escenario de reconocimiento local entre actores era fundamental, en el propósito de reivindicar el papel de la producción y visibilización del arte en nuestro contexto y a nivel nacional. Este diagnóstico promovió y permitió pensar la necesidad de la articulación del sector artístico local. Dentro de las iniciativas de articulación, destacamos a la Red de Arte Urbano, que agrupó no solamente artistas plásticos, sino a diferentes expresiones artísticas y culturales de la ciudad de Popayán, iniciando su apuesta con el Congreso de Arte Urbano en el año 2017, el cual, en el trabajo conjunto de actores culturales interdisciplinares, logra la conjugación de distintas voces en un espacio integral de ponencias, talleres y exhibiciones culturales. El Congreso de Arte Urbano abrió el debate sobre el papel de las políticas públicas, de las industrias y emprendimientos culturales respecto a los distintos circuitos artísticos a nivel local, y haría un énfasis en lo imprescindible de ampliar y extender los espacios de discusión más allá de los mismos escenarios institucionales. Otra iniciativa de articulación a destacar, específicamente en artes plásticas, es la del encuentro por parte de estudiantes y artistas egresados en la elección de un representante de artes plásticas ante el Consejo Municipal de Cultura adscrito a la Alcaldía de Popayán, vigencia 2016-2019. Elegida en la Asamblea Abierta, acordando como representante el maestro en artes plásticas Jorge Gómez, que a partir de su ejercicio representativo propuso una reflexión autocrítica sobre la vinculación entre artistas, la cual resuena con el horizonte organizacional de Rojo Azabache, entendiendo que si bien la decisión de vincularse al ámbito institucional desde la representación obedece a la necesidad de fortalecer la colectividad del sector cultural y creativo, se necesita entender profunda y honestamente lo colectivo como un proyecto de vida que responda a los sentires y afinidades, objetivos comunes y complementariedades que, como en todo proceso, pueden menguar, mantenerse o disolverse. De esta iniciativa organizativa se formalizaría la Red de Artes Plásticas con una propuesta inicial de exposición denominada Al peor perico la mejor mazorca, realizada en la Casa de la Moneda en el marco del Congreso Gastronómico de Popayán en 2018. Manos a la obra, la importancia de los afectos. Luego de entender la situación de las prácticas artísticas a nivel local y de haber tomado la decisión de realizar una exhibición colectiva, nos pusimos manos a la obra. Así pues, toda iniciativa empieza con una idea que busca ser resuelta. Para nuestro caso, su formalización estaba pensada como una exposición. Muchas fueron las inquietudes de cómo la íbamos a realizar, entre ellas la búsqueda de espacios, materiales, artistas, obras y logística en general, toda rondando nuestra cabeza. Así fue necesario asumir esas tareas a través de cronogramas de acuerdo a las necesidades y recursos con los que contábamos, a la par de realizar comités y grupos de trabajo de acuerdo a la experiencia, fortalezas y habilidades de cada uno de nosotros.
De esta manera, la realización de la exposición No Tema lleva a la reflexión sobre las limitaciones de los espacios en Popayán, permitiendo construir una respuesta que de alguna u otra forma amplía el espectro más allá del escenario institucional. Y adicional a eso, teje lazos de confianza a nivel interno de grupo en el trabajo de organización y gestión, y a nivel externo con quienes se arriesgaron a dar un voto de confianza a nuestra primera iniciativa curatorial. No Tema fue un proceso curatorial que se caracterizó por la autonomía, la reivindicación profesional, la apertura a estrategias y espacios alternativos, la apuesta hacia la descentralización de las prácticas artísticas, la articulación intergeneracional y la vinculación de nuevos públicos en el contexto local. Así, esta propuesta curatorial se forjó teniendo en consideración la visibilización de artistas de gran potencia en el Cauca, la gestión de espacios alternativos, la articulación de procesos creativos emergentes, la activación del circuito artístico local, la promoción de las prácticas artísticas en la ciudad, la articulación en una exhibición de varias generaciones de artistas y el reconocimiento del potencial de las prácticas artísticas a nivel local. Bueno, Rojo Azabache, en esta propuesta de exhibición No Tema, se pensó aspectos desde el elemento profesional como la curaduría y lo curatorial. Por un lado, reconociendo que la curaduría implica la organización de exposiciones, el préstamo de obras, la investigación de artistas, todos estos criterios, digamos, buscados en función de una articulación que dé cuenta de una muestra, sobre la base también de que es el curador quien determina y orienta la temática o las preocupaciones que van a ser exhibidas al público. Sin embargo, pues el curador, quien ha tenido un papel, digamos, individual a lo largo, pues, de cómo se ha comprendido la curaduría hasta el mundo contemporáneo, entendemos que tiene una visión individual, de ahí que Rojo Azabache se piense lo curatorial nuevamente desde lo colectivo, como una forma de respuesta nuevamente a esa lógica institucionalizada, institucional, de lo que debe ser un curador. Lo curatorial también que se pensó Rojo Azabache tenía que ver con ir más allá de lo expositivo, ¿no? De la articulación de la exhibición con los procesos de difusión de las prácticas artísticas a nivel local, que si bien es cierto, en el caso de Popayán no hay procesos de espacios o de múltiples espacios, pero sí se pensó en que es necesario esa diversificación, ¿no? Los que podemos encontrarse las ferias, las bienales, y para nuestro caso, pues, un espacio independiente que se dio gracias a un proceso de gestión con una inmobiliaria que posibilitó ese contacto. En ese sentido, pues, se genera pues un acercamiento a un público no especializado a partir de la construcción, en este caso museográfica de la muestra, en la que tuvo varios componentes distintos a lo que uno se encuentra en esa lógica seria de una exposición. Teníamos una cocina, teníamos música y teníamos a la entrada un tablero que implicó para muchos y para nosotros la posibilidad de poder también hacer parte de una muestra más allá de ir a observar. Lo visible y lo elegible. Estos aspectos en la exposición No Tema apuntan a contribuir una reflexión en la práctica de la curaduría y el aspecto curatorial, en la que se reconoce que en una muestra artística se encuentran diversos actores: el curador, curadores, los artistas, los visitantes, las instituciones, los mediadores, quienes constituyen la unidad de lectura de la muestra artística y contribuyen a dinamizar los sentidos, significados e interpretaciones que se despliegan hacia otros escenarios y espacios, contribuyendo así a desdibujar los límites de una exposición que tiene una temporalidad restringida. En esta materialización, más allá de lo formal de la curaduría y lo curatorial, que son los aspectos visibles y legibles de una muestra expositiva, nos encontramos con un conjunto de hombres y mujeres que se permitieron tener distintos roles,
por fuera de los linderos del ser artistas y del préstamo de una obra. La dimensión de los afectos permite conjugar confianzas y estrechar lazos de amistad, que se fueron dando en las actividades previas a la apertura de la muestra, la adecuación del lugar, el montaje, el préstamo de las herramientas, etc. Aspectos invisibles para los visitantes, pero que son muy importantes en el proceso y que se dan gracias a las solidaridades de quienes participaron en No Tema. La exposición No Tema fue la excusa perfecta para tejer, para juntarse, y en el que fuimos reconociendo la franqueza y la sinceridad de quienes integramos el grupo y de quienes aceptaron la invitación. Franqueza en la medida en que se expresó de manera clara las condiciones, presupuestos y los alcances del proyecto que emprendíamos, y en el que todos se recogieron en busca de ese objetivo en común, la visibilización y la promoción de la labor creativa de los artistas y la importancia de las prácticas artísticas en Popayán. Teniendo ese lugar común, no hubo lugar a suspicacias, lo que permitió motivar y movilizar a los artistas participantes, pues no solo era mostrar, implicó un trabajo colaborativo y de compromiso de todos en la que se sumaron esfuerzos. Todos ellos a nutrir este punto de convergencia, la importancia del arte en el ejercicio profesional y de vida que nos reunía en esa primera iniciativa de Rojo Azabache. Más allá de las artes. Como primer ejercicio, se representa al ingreso de la exposición de No Tema un tablero. El tablero nos remite al colegio, a las aulas de clase, a un sistema educativo que entrenó durante largas jornadas a estudiantes para recitar de memoria las respuestas que la misma institución educativa imponía. Como reflexión a este hecho, se escribe sobre la superficie un par de preguntas abiertas. Ya no es el visitante quien memoriza la frase, su ejercicio es ahora escribir su propia respuesta. Una verdad útil. La casa utilizada para esta exposición en ocasiones fue farmacia, también fue oficinas e incluso un restaurante. En esta ocasión el colectivo Rojo Azabache la integra como espacio expositivo, sin ignorar su carácter dominante de arquitectura familiar. A modo de anfitrión, como quien le da la bienvenida a su invitado, se realizan una serie de visitas guiadas en donde se muestra la casa, haciendo un recorrido por cada uno de los espacios en donde albergan 20 propuestas realizadas por los artistas invitados a la muestra, para después ingresar a la cocina y entablar un nuevo diálogo en donde se rompe con esa solemnidad del espacio expositivo. Compartiendo un café, una torta casera o un trago artesanal para entablar relaciones con las personas que visitaron el espacio expositivo, generando así un escenario donde la experiencia de la muestra queda inmersa en los afectos y la memoria del público. De igual manera, se armoniza el lugar a través de la música, rompiendo con ese silencio de las salas de exposiciones que se asemejan a los centros oratorios religiosos en donde no se puede realizar ningún ruido. Paralelamente, se inaugura la intervención de un espacio cercano a la casa, pensado para otro tipo de actividades, el Bar Levergarden, el cual como estrategia para la difusión y formación de otros públicos se vincula la exposición a personas quienes ansiosas de buscar un lugar de encuentro bohemio también tenga la posibilidad de confrontarse con una serie de intervenciones realizadas en el espacio por artistas de la ciudad de Popayán, rescatando la conciencia de la fiesta como elemento cultural. Sabemos que la fiesta es una manifestación donde encontramos todos los ingredientes que identifican una cultura en un mismo sitio. La música, la danza, la gastronomía y la bebida festiva incitan al diálogo, al intercambio de ideas, de historias, que estimula la oralidad, que nos permite nuevas visiones y otros mundos posibles. El extractivismo cultural ha generado hoy día que la música sea desarraigada de sus lugares de origen festivo, para enclaustrarla en circuitos cerrados. De igual manera, la cocina y la gastronomía se encierran en comedores artificiales colectivos, distribuyendo sus comensales de manera fragmentada en mesas individuales. El consumo de bebidas festivas que incitan al diálogo es trasladado en antros como discotecas y bares, acompañados de un sonido ensordecedor que entorpece la naturaleza de entrar en el diálogo. Las potencias culturales han sido divididas en pequeñas granjas, como ocurre con las vacas, las gallinas y los cerdos, donde no se articulan como un todo, no se conmemoran la fiesta sino en fragmentos.
¿Será que esto es la causa que impide la articulación de las obras con un público mucho más extenso y nos reduce a segmentos individuales y dispersos? ¿Dónde quedan los tejidos humanos de los pueblos que surgieron de la fiesta? Los festejos que fueron en principio homenajes a los ciclos de la luna, al inicio de las cosechas, los ciclos menstruales, a la fertilidad de la tierra, del agua, los mares, las cosechas del calabazo, el frijol y el maíz, se convirtieron en días festivos, en el día de San José, de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen. ¿Nos sentimos identificados con este tipo de festividades? Además, son festivos sin fiesta. ¿Será que si deconstruimos las prácticas artísticas contemporáneas y las vinculamos como la festividad de los pueblos, logramos enaltecer a la masa y potenciar aún más la cultura? A partir de esta experiencia, empezamos a indagar de qué manera podemos vincular a un público a unirse en una experiencia curatorial que permita reconocernos como una potencia de masas, una potencia de habitantes que puedan vincularse al ejercicio pedagógico a través de la juntanza de las artes, las letras, la música, la identificación de saberes y de sabores, la comida, que a su vez es medicina, el potencial energético en la danza, el teatro, las bebidas festivas que encontramos en licores artesanales destilados, fermentados o curados, la composición poética de las arengas, que transfieren conocimiento a la música y que nutren el pensamiento crítico, la memoria de los pueblos y la protesta social. Si bien la exposición o tema sirvió como escenario donde se puso a prueba los conocimientos aprendidos de la academia, también provocó un desaprendizaje y con ello la llegada de nuevos conocimientos que sirvieron para darnos cuenta en un primer lugar sobre el equilibrio del equipo y en un segundo aspecto, y quizás sea el más relevante, el de pretender extender el espíritu de la colectividad por fuera del mismo equipo de trabajo, es decir, hilar en armonía con los artistas, patrocinadores y el espectador, con quienes puede ser considerada la posibilidad de pretender y sentir que en los afectos existe potencial político. Así, la génesis de toda iniciativa y que surge de la necesidad de crear empieza por la necesidad y la insistencia de construir lenguajes que se detonen con el otro y terminen en ese regreso recíproco de las miradas, no a manera de probar nuestra alteridad, sino más bien con la seguridad de seguir tejiendo diálogos de fraternidad, más aún en esta época donde las convulsiones y los desafíos son más tremendos y provocadores. En ese sentido, el sentimiento de compromiso con la sociedad somete a consideración y revaluación crítica desde el arte, pues es a partir de este escenario gestionado, adecuado y montado que surgen y se regula una serie de reglas sustraídas desde la misma sociedad cultural para incluirlas con más fuerza y apropiación en la esfera política del arte. El potencial político de los afectos encuentra cabida en este lugar, gracias a esa fuerza aglutinante que reconoce que la centralidad del poder es susceptible de ser modificada con gestos sutiles que buscan preservar en la existencia y la resistencia y que no olvidan que en una lucha de extrema desigualdad la confrontación directa se convierte en suicidio. El plus ultra de la cuestión está en la sociedad, en la manera de incursionar en ella sin alterar malsanamente el ritmo de su caminar, en respetar las diferencias y los gestos de ella, al mismo tiempo revitalizar los caminos que hacen de este caminar todo una propuesta de vida dentro del arte contemporáneo. Cabe anexar que nuestra construcción individual se debe a una construcción cultural desprendida de la humanidad. Bueno, Rojas H. ¿por qué pregunta por el potencial político de los afectos? En primera instancia porque reconoce que para construir una dinámica colectiva es importante ese elemento. No hay posibilidad de construir nada si uno no siente de manera sincera que uno tiene un interés por esa actividad o por ese proyecto. En ese sentido, pues Rojas Abache le busca pues, la consecuencia de principio, crea como varias propuestas. La primera, que es oigan al otro, que es una serie de entrevistas en las que busca reconocer y darle valor a la palabra de distintos actores locales y nacionales y entender pues, las perspectivas frente al arte y frente a la pandemia. La segunda propuesta es Umbral, que sigue reivindicando la visibilización de propuestas artísticas de nivel local, que en este caso tienen que ver con la forma de ocupar el espacio público a partir de la tecnología
bajo el principio también de generar esos vínculos con distintos actores sociales. Que recordemos que siempre estamos acostumbrados a las salas de exposiciones y a los museos, a las que las personas que no están dentro del circuito artístico pues no acceden o pierden interés por esas formalidades que se encuentran pues en esos espacios. Y el tercer ejercicio o propuesta que estamos adelantando en este momento tiene que ver con el libro de artistas y lo colocamos en plural porque reconocemos nuevamente que es necesario empezar a disolver esas singularidades individualistas del mundo contemporáneo o de la sociedad capitalista y sobre todo porque en esa medida estamos buscando nuevamente reivindicar la posibilidad de juntarse en una apuesta de construcción múltiple y diversa. Múltiple porque son muchos los actores que participan y diversa porque las formas de intervenir el libro pues van a obedecer precisamente a esos principios singulares que atraviesan a cada uno o a cada una en esa lógica de su creación. Y hay otro aspecto que es fundamental también en ese libro, es que existe una doble curaduría, porque no solamente es Rojo quien decide quiénes participan, sino que también los artistas tienen la posibilidad a partir nuevamente de esas confianzas y de eso afectivo, de poder vincular a otro artista o un no artista para un proceso de intervención. De ahí que la obra o esta propuesta, tenga un elemento de azar y de incertidumbre en la que tiene como principio la confianza. Y nosotros como Rojas Abache seguimos promoviéndola como una apuesta política de integración en la que cada uno y cada uno de los que participen pues le impriman eso y sabemos que ese libro o esos libros que van a empezar a rotar pues nuevamente van a llegar a las manos y van a generar una visibilización del trabajo de cada uno y de cada una. Así que invitamos a todos y a todas a participar de estas propuestas que está haciendo Rojo, o nosotros también estamos a la disposición de vincularnos con otras propuestas como parte de esa dinámica de articulación y de estrechar lazos. Muchas gracias.